¿Tuviste una experiencia con lo sobrenatural? ¿Soñás cosas que después suceden? ¿No fuiste más a la iglesia porque te hirieron y ahora ni siquiera en tu casa le hablas a Dios? Si te pasó algo de todo lo que mencioné, este programa es para vos. Buenas noches a todos, bienvenidos a este primer episodio de Abba. Mi nombre es Antonella y te quiero invitar a que juntos hagamos un recorrido por el camino de la fe. Si el enemigo me tienta en la carrera, y es que yo te recomiendo hacer lo que yo hago. Yo me río, sí señor. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río. Aplausos. A ver, revisar. Bueno, si te quedaste hasta acá es porque en algo, no sé, desperté tu curiosidad y vamos, como te decía, juntos a hacer este recorrido. Así que estuve buscando información, estuve leyendo un poco de cuáles son las religiones más conocidas o más famosas a nivel mundial. Y bueno, la verdad que son un montón. Si me tengo que poner a hablar de todas, vamos a estar toda la noche y quiero que hoy te lleves lo más importante. Hice un top 5 de religiones y en el puesto número 5 tenemos al budismo, representando el 4,1% de la población mundial, tiene 340 millones de seguidores y su religión se basa en las enseñanzas del Buda. Su práctica principalmente es la meditación y para la eliminación, digamos, del sufrimiento y alcanzar lo que ellos le dicen nirvana, ¿sí? Que es como la iluminación. Y no adoran a un único Dios como un creador. Mientras tanto, en el puesto número 4 tenemos al hinduismo, siendo esta religión que tiene un 14,9% de seguidores a nivel mundial, que bueno, esto representa 1.200.000 seguidores. Es una de las religiones más antiguas originadas en la India. Ellos creen en el karma, en la reencarnación y en múltiples deidades bajo un orden cósmico que le dicen el Dharma. Ahora vamos al puesto número 3. Es un sector de la población que digamos que ellos se sienten como ateos, ¿no? O sea, ocupa el puesto número 3 porque es un gran sector de la población mundial, es un 24,2% la representación. Y bueno, en el mundo es como les decía, un sector importante porque ellos son ateos agnósticos o que ponen, digamos, su espiritualidad en otra cosa. Puede ser, no sé, en la energía, en el universo, vaya a saber uno en qué cree este sector. Después tenemos en el puesto número 2 al Islam. El Islam tiene un 25,6% de la población mundial. Son 2.100 millones de seguidores en el mundo. La base de esta creencia es el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. La práctica se resume en los 5 pilares de la fe. Ellos tienen el pilar de la oración diaria, del ayuno, de la claridad y bueno, hay otras prácticas ahí y el Dios de ellos es Alá. Algo interesante para sumar a lo que es el Islam es que ellos también creen en Moisés, en Jesús como profetas, incluyen algunos de los libros que tienen en la Biblia cristiana y también en la Torá hebrea, profetas que hablan en estos dos libros, ellos los incluyen también en su religión como profetas mayores y menores. Bueno, y llegamos al puesto número 1. Este es el que más me gusta, el que me siento identificada, me pongo la camiseta. Y en el puesto número 1 tenemos al cristianismo. Representa el 28,8% de la población mundial
tiene 2.400 millones de seguidores en el mundo. Es la fe más grande del planeta, gente. Su base es la Biblia, la figura Jesucristo, y su práctica es la relación con un Dios vivo. Y acá es donde quiero hacer hincapié, donde quiero que nos metamos, no a sondar la palabra, sino en profundidad entenderla, los principios de la creación, los cuestionamientos del bien y el mal, de dónde venimos, a dónde vamos, o quizás preguntas que te haces, como había dicho en la primera parte del streaming, las vamos a encontrar esas respuestas acá. Así que ahora que más o menos te dio un panorama a nivel mundial, seguramente te quedó la cabeza con un mezcle, porque bueno, realmente hay más de 15 millones de religiones en el mundo, hay diferentes prácticas, rituales, creencias, entonces uno a veces dice, ¿en qué creo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el camino? Y bueno, tengo la respuesta para eso. El libro de Juan, versículo 14, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, entonces ahora que ya te he contado, te di un parámetro general y te presenté esta palabra, sé que vos vas a decir, uy, esta se cree pastora y me va a dar un sermón. Y no es así. La realidad es que no soy pastora, sí vamos a hablar de la palabra, sí vamos a profundizar en ella, pero antes quiero que conozcas quién era Jesús, cómo fue su paso por la historia, por el mundo, y por qué su muerte marca un antes y un después. Fue un hecho histórico que a partir de ahí se empieza a escribir la historia de la humanidad, ¿no? Porque hay un antes y un después de Cristo. Bueno, te cuento que Jesús nació alrededor del año 4 a.C. en el reino de Judá, probablemente en Belén, y creció en Nazaret. Fue circuncidado, como lo dictan las leyes judías, a los 8 días de su nacimiento, y en su juventud fue bautizado por Juan el Bautista. Luego inició su ministerio público como maestro, como rabino, y bueno, enseñó mediante parábolas sobre lo que es el reino de Dios, la importancia del arrepentimiento, la fe, la humildad, la compasión y el amor al prójimo. Realizó, mientras recorrió diferentes lugares, diferentes ciudades de aquel lugar, ¿no? Realizó milagros, sanidades, liberaciones, demostró el poder de Dios en la tierra. Su mensaje buscaba que las personas se reconcilien con Dios. Buscaba promover la justicia y la igualdad social. Aún así, bueno, sabemos que fue arrestado en Jerusalén por Poncio Pilato, quien luego ordenó su crucifixión. Y bueno, en esa cruz él no solo cargó con los pecados de toda la humanidad, lo cual no es poco, sino que también trajo redención, reconciliación con el Padre, para que todo aquel que en él crea pueda ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Esto lo menciona de hecho el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una versión Reina Valera. Después tenemos en Gálatas 3:26 el apóstol Pablo que refuerza esta idea, bueno, de manera muy directa, ¿no? Diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahora que te di toda esta información de quién fue Jesús, bueno, sé que vas a por ahí decir, bueno, pero a ver, esto ocurrió hace casi 2000 años, yo no lo conocí, no tuve esa experiencia que tuvieron quizás los apóstoles de estar con él, de presenciar esos milagros, que son excusas un poco que nos ponemos, ¿no? Porque, a ver, tampoco estuviste cuando San Martín cruzó los Andes, en el caso de los argentinos. Y sin embargo, nadie está dudando si San Martín lo cruzó o no. Están los hechos, están las pruebas históricas, están las pruebas arqueológicas, están los relatos de los historiadores. A ver, aunque en la antigüedad los romanos
no guardaban los restos de las personas que habían ejecutado, porque los arrojaban en un foso en común, la arqueología validó científicamente el contexto exacto de los evangelios. Por ejemplo, la piedra de Pilato en el año 1961 fue descubierta por los arqueólogos italianos en el Teatro Romano de Cesarea y tiene una inscripción en latín, que no me pidas que la mencione porque no me sale, y esta inscripción lo que se lee, lo que dice es que Pilato existió y que tenía el cargo exacto que menciona la Biblia. Después tenés el esqueleto de Gibt at Amiptar. Perdón si lo pronuncio mal, pero bueno, esto fue en 1968, se descubrió en el monte de Jerusalén y se hallaron los restos de un hombre llamado Jehoanán. ¿Cómo decir Jonathan? Bueno, Jehoanán, cuyo hueso del talón estaba atravesado por un clavo de hierro romano junto con restos de madera de olivo. Esta fue la primera prueba física y forense del mundo, o sea que demostró que las crucifixiones eran reales. Después tenemos el descubrimiento de Nazaret en el siglo XXI. El arqueólogo Ken Dark demostró que Nazaret existió efectivamente en el siglo I como una aldea chica pobre en el que no habían más de 50 casas. Pero bueno, esto ya refuta esa idea de que no existía, de que el pueblo no, sí, existió. Después tenemos la cantera del Santo Sepulcro, que bueno, en excavaciones geológicas demostraron que la actual iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén se asienta sobre una antigua cantera de piedra que en el año 33 después de Cristo estaban fuera de las murallas, cumpliendo los requisitos exactos de las leyes de ejecución romanas y judías. También hay evidencias históricas de fuentes que no fueron cristianas, como por ejemplo Tácito en sus anales, allá por el año 116 después de Cristo, él registra la ejecución de Jesús. Tenemos también el testimonio de Plinio el Joven en el año 112 después de Cristo. Gaius Plinius Caedilius Secundus, qué difícil los nombres, Señor amado. Bueno, conocido como Plinio el Joven, era un respetado magistrado y gobernador romano en la provincia de Bitinia, que es la actual Turquía. La prueba de su famosa carta 96, libro 10, enviada al emperador Trajano, Plinio detalla sus interrogatorios a los cristianos bajo tortura, lo que demuestra que, bueno, describe a los cristianos que se reunían un día fijo antes de amanecer para cantar un himno a Cristo como si fuera un dios. Bueno, ahora como para darle un cierre a esta primera parte, después de todo lo que hemos visto, todo el recorrido de la historia, de los personajes importantes a lo largo de esta historia, quiero cerrar con la historia de Saulo, porque Saulo de Tarso era un perseguidor cristiano. Él quería erradicar directamente la idea de que Jesús era el Mesías, de que era el Hijo de Dios, y quería sacar por completo esa creencia del pueblo. Él pensaba que de esa manera estaba cumpliendo un propósito divino, que él estaba ayudando en la obra a Dios, y bueno, se convirtió en un perseguidor que era hasta agresivo por momentos, hasta que tuvo un encuentro con Jesús cuando iba camino a Damasco en esa persecución a los discípulos, y cuando tuvo ese encuentro, ahí Hechos capítulo 9 relata cómo fue esos días, cada uno de los acontecimientos. Y bueno, nos dice que él cae del caballo, que Jesús le dice, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? Él queda ciego. Finalmente, cuando llega a Damasco, uno de los seguidores de Jesús ora por la vida de él. Él vuelve a tener vista y consagra su vida a Dios. Porque una vez que te topás con Jesús, que Jesús entra en tu vida, que vos lo escuchás, lo ves, tenés un encuentro con él, tu vida no puede volver a ser igual, tu vida cambia, tu vida se transforma, y él pasó de ser un perseguidor de cristianos a un seguidor, a un discípulo más, y me atrevo a decir que uno de los más influyentes incluso. Así que si hasta acá la información te gustó, te fue útil, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita. Voy a estar subiendo en breve
la segunda parte de este primer episodio lo tuve que grabar en 2 por cuestiones técnicas, pero bueno, en esa segunda parte vamos a desarrollar un poco lo que es la palabra que te di hace unos segundos de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias y que Dios te bendiga.